Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. Espero se encuentren bien cuando estén viendo este video y como es de costumbre tenemos dato importante con respecto al área de la mecánica. Mitsubishi Signo con el motor 1300 año 2006. Vamos a revisar el TPS, los valores que llegan al conector de dicho sensor y lo vamos a calibrar según las especificaciones que nos dicta el fabricante. Dicho procedimiento lo haremos paso a paso para aquellas personas que no tienen tanto conocimiento con respecto al área de la mecánica, por si alguno de ellos quieren revisar si el sensor TP de su motor está en perfectas condiciones. Este video no solamente aplica para el Mitsubishi Signo, sino también para el Mitsubishi Lancer con el motor 1.3, 1.5. Entonces vamos a iniciar con este procedimiento. Lo que siempre te recomiendo es retirar la caja filtro o la tubería del flujo de aire que entra en la garganta del cuerpo del acelerador. Vamos a retirar dicha tubería o la manguera, como ustedes le digan, para tener más visión hacia la moneda o la mariposa de la misma, porque vamos a revisar si han manipulado el tornillo que no se debería tocar en estos vehículos, ya que cuando estos vehículos presentan fallas que tienen un ralentí inestable, que se apagan, que se aceleran, la gente manipula el tornillo del cuerpo del acelerador, ocasionando fallas completamente letales. Aquí tenemos más posibilidades de ver la moneda y evidentemente este cuerpo del acelerador lo han manipulado. Este es el conector. Dicho conector posee 4 cables. En la mayoría de los vehículos o en otros vehículos nosotros vemos un conector que posee 3 cables y ya te voy a demostrar cuáles son los valores que llegan a dicho conector. Aquí tenemos el cuerpo del acelerador. El cuerpo acelerador es el que permite entrar el flujo de aire hacia el múltiple de admisión y de la admisión hacia los cilindros de este motor para que la combustión sea completamente buena o para que sea perfecta. Entonces, el motor, para que funcione perfectamente, necesita una equivalencia, por así decirlo, de aire y combustible. ¿Cómo la computadora determina la entrada de flujo de aire de manera correcta? Bueno, la computadora utiliza este potenciómetro o el sensor TP, que es el encargado de enviarle una señal a la computadora dependiendo el ángulo de la mariposa del cuerpo del acelerador. Por ende, este sensor TP se ubica en el eje del cuerpo de la mariposa. Prácticamente el sensor TP de nuestro motor es un potenciómetro que va a variar la señal de salida hacia la computadora dependiendo el ángulo de la mariposa. Dicho sensor TPS tiene que estar calibrado de manera correcta, de lo contrario tendríamos problemas en ralentí, alto consumo de combustible, jaloneos, entre otras fallas que puede presentar tu vehículo si este sensor TPS está malo, si no está enviando una señal indicada hacia la computadora o si no está calibrado dentro del margen que nos indica el fabricante. Siguiendo con el procedimiento, vamos a revisar que la moneda o la mariposa del cuerpo del acelerador no posea desgaste y que esté completamente cerrada. Estos motores, cuando se están apagando, mayormente la gente manipula ese tornillo que vemos que posee la tuerca de ajuste en el cuerpo del acelerador. Si nosotros manipulamos ese tornillo, se va a acelerar el vehículo porque la moneda se va a abrir dejando entrar aire por la garganta del mismo cuerpo del acelerador, por ende se va a acelerar un poquito. Pero nosotros de esa misma manera vamos a manipular el sensor TP y eso va a ocasionar problemas en la inyección, ya que los milisegundos de inyección o los anchos de pulsos de inyección se van a elevar, no va a tener una relación de aire y combustible de manera indicada y nuestro motor no va a trabajar de manera correcta. Por ende, ese tornillo no se debe manipular. Aquí nosotros hemos cerrado en la totalidad la moneda o la mariposa del cuerpo del acelerador. Aceleramos y no se atasca. También hay que revisar que no se atasque para que la calibración quede completamente correcta. Tú puedes retirar la guaya del acelerador o la puedes dejar ahí mismo. Fíjate que cuando nosotros abrimos o aceleramos, por así decirlo, la mariposa regresa, el eje vuelve a regresar, pega con el tornillo, pero no se atasca, no se queda pegada
la mariposa. Hay que dejarla cerrada, pero que no se atasque. Nosotros para la revisión vamos a utilizar este multímetro y revisaremos, y asimismo vamos a calibrar el sensor TP de este motor. Este procedimiento lo vamos a hacer con el switch en posición de on con el motor apagado. El switch tiene que quedar en posición de on con el motor apagado. Utilizaremos, como te dije, un multímetro. El negro del multímetro lo colocaremos al negativo de batería y con el rojo nosotros vamos a determinar los valores que llegan al conector. El multímetro lo colocaremos en escala de 20 voltios, pero como sabemos, tenemos voltaje alterno y voltaje continuo. Tiene que ser voltaje continuo en la escala de 20 voltios. Y con el rojo determinamos los valores que llegan al conector. Aquí vemos que marcaba 12.4 voltios la batería. Está cargada perfectamente. El switch lo tenemos en posición de on con el motor apagado. Vamos a revisar los valores que llegan al conector. Quiero que veas la posición del conector. En esa misma posición lo vamos a medir para que no te vayas a equivocar o errar. Aquí nos indica que en el primer pin o en el primer cable del conector tenemos 5 voltios de alimentación. 5 voltios de suministro de potencia del sensor de posición de la mariposa. Eso es lo que nos indica el fabricante. En el segundo nos indica que es salida del sensor de posición de la mariposa. El tercero es el interruptor de posición de ralenti. Este tercer cable es el que varía en la mayoría de los sensores TP, ya que muchos fabricantes poseen simplemente 3 cables. Pero este posee el interruptor de posición de ralenti, entonces también va a manipular la válvula IAZ. El cuarto cable sería la tierra o la masa del sensor de posición de la mariposa. Tenemos entonces 5 voltios, voltaje de salida, voltaje del interruptor de posición y la tierra o la masa. En esa misma posición tienen que estar los cables en el conector de dicho sensor TP de tu motor. 5 voltios, salida, que esta es la salida que va hacia la computadora, el interruptor de posición de ralenti y la tierra o la masa. Todo está perfectamente en el conector de nuestro sensor TP de este Mitsubishi Signo. Hay que revisar bien que este conector no esté averiado, que los cables tengan buena continuidad para que no vayas a tener ningún tipo de inconveniente. Hay que siempre revisarlos, que no estén dañados, que no estén por ahí deshilachados, por así decirlo. Ya nosotros hemos conectado nuevamente y hemos aflojado los 2 tornillos que sujetan el sensor TP para así proceder a calibrarlo según lo que nos indica el fabricante. Cuando nosotros aflojamos estos 2 tornillos con una llave 8 milímetros, tenemos la posibilidad de darle movimiento a dicho sensor, fíjate, hacia adelante o hacia atrás. Como nosotros sabemos que el pin número 2 es la señal de salida que va hacia la computadora, lo vamos a intervenir con el cable rojo del multímetro. Cable rojo del multímetro lo vamos a colocar en el pin número 2 o el cable número 2 del conector. Obviamente el conector tiene que estar completamente conectado. Y aquí nos va a arrojar un pequeño voltaje que oscila dentro de los 0.2 o 0 voltios a 1 voltio. Fíjate que cuando nosotros le damos movimiento llegamos a 1 voltio y cuando lo retrocedemos va a descender el voltaje hasta llegar a 0. Aquí vemos 0.2, 0.1, 0.07. Prácticamente es 0. Aquí podemos determinar que el sensor TP de nuestro vehículo está oscilando el voltaje de salida a medida que nosotros le damos movimiento, bien sea hacia adelante o hacia atrás. Oscila el voltaje dependiendo de la posición del mismo. Aquí entraría la fulana calibración cuando la mariposa o la moneda del cuerpo de acelerador está completamente cerrada o sellada, por así decirlo. Nosotros vamos a colocar en un punto específico nuestro TPS para que quede calibrado de manera correcta. Lo que nos indica el manual en el valor normal oscila dentro de los 400 a 1000 milivolts.
Aquí tenemos 410 milivolt según lo que nos indica el multímetro. Ahí estaría calibrado de manera correcta, pero yo lo voy a dejar calibrado a 500 milivolt. Prácticamente a 500 milivolt o 0.5 voltios, que es un término medio para la mayoría de los vehículos. Y este vehículo, la calibración normal oscila dentro de los 0.4 a el voltio o de 400 a 1000 milivolt, que es lo que nos indica el fabricante de este vehículo. Como te dije, lo voy a dejar en 0.5 o 500 milivolt. Es casi cerca, es casi imposible dejarlo en 0.5 exactamente, ya que son movimientos muy mínimos. Una vez que nosotros lo dejamos en el rango en el cual nosotros queremos dejarlo, vamos a apretar los dos tornillos. Lógicamente, amigos, la calibración tiene que ser dentro de ese rango, de 400 a 1000 milivolt. Una vez que calibramos nuestro TPS de nuestro Mitsubishi, vamos a hacerle una serie de pruebas. Esta es la calibración muy fácil y muy sencilla. La calibración oscila dentro de los 0.4 al voltio o de 400 a 1000 milivolt. Entonces no es tan complicado, no es una cosa de otro mundo. Vamos a hacerle una serie de pruebas y esta prueba sí es fundamental. Switch en posición de on, el cable rojo del multímetro en el cable de salida que viene siendo el segundo cable del conector. Tenemos 0.5 voltios y cuando nosotros abrimos toda la mariposa del cuerpo del acelerador, el voltaje se va a elevar cerca a los 5 voltios. Entonces esto quiere decir que el voltaje de suministro prácticamente sería el mismo cuando la mariposa está completamente abierta. Y a medida que se va cerrando la mariposa, el voltaje va a ir descendiendo hasta llegar a 0.5 voltios. O 0.4 o 0.6 o 0.7, pero no te recomiendo calibrarlo a 0.7, 0.8. No te recomiendo porque el ancho de pulso hacia los inyectores va a ser superior. Te recomiendo calibrarlo cerca a los 0.4. Yo lo dejé en 0.5, que es un rango, por así decirlo, intermedio. Ya ahí tú lo puedes calibrar según tú lo quieras calibrar y también según tu vehículo lo necesite, porque no todos los vehículos presentan la misma falla y no todos necesitan lo mismo. Yo lo dejé en 0.5 voltios cuando la mariposa está completamente cerrada. Una prueba que es completamente fiel, veraz, por así decirlo, es que a medida que nosotros abrimos la mariposa, no debe haber ningún corte de voltaje. Igual, cuando uno va cerrando la mariposa, no debe haber ninguna caída de voltaje. El voltaje debe elevarse y debe disminuir relativamente a medida que uno abre o cierra la mariposa. De esa manera determinamos que el TPS de nuestro motor está trabajando de manera correcta y que la resistencia no se ha abierto en ningún tramo de la pista de la parte interna de nuestro sensor TPS. Ya hemos encendido nuestro vehículo y quiero que vean los datos en vivo con el escáner. El ancho de pulso es de 2.6 milisegundos, la temperatura ya está cerca a los 100 grados. El sensor de mariposa está calibrado dentro de 468 milivoltios y las RPM están dentro de lo estimado, 750 RPM cuando el vehículo está completamente en ralenti. Esto ha quedado perfecto sin ningún tipo de inconvenientes. Fíjate que los milisegundos acabaron de elevarse, llegaron a 2.8. ¿Por qué? Porque el electroventilador acaba de encender y obviamente necesita un poquito más de potencia el motor, debido a que el electroventilador ha encendido. Una vez que el motor siga trabajando y que la temperatura o que el motor siga funcionando más, esos milisegundos van a ir descendiendo mucho más. Aquí tenemos unos datos interesantes con el multímetro y con el escáner. Fíjate que con el primero me indica 468 milivolt y en el multímetro me indica 500 milivolt o 0.5 voltios, que es la señal de salida del sensor TP. Aquí ha quedado calibrado. Obviamente hay una pequeña variación de voltaje debido a que los elementos son completamente diferentes. Estoy haciendo una medición con un multímetro y con un escáner para que te pueda quedar un poquito más claro.
cómo quedaría calibrado el TPS de nuestro Mitsubishi. Cambiamos el rango de voltaje en nuestro escáner de milivoltios a voltaje y prácticamente tenemos lo mismo en la señal de salida del sensor de la mariposa, que es el TPS de este vehículo, dentro de lo estimado o dentro de lo que nos dicta el manual de fabricante de este vehículo. Fíjate que ya el rango o los milisegundos, pulsos de inyección, han disminuido a 2.3, las RPM están completamente estables, temperatura a 99 grados, todo está trabajando de manera correcta como nos los indica el manual. Y bueno amigos, este es el video que te quise traer en esta oportunidad. Si te gustó, dale like, compártelo, síguenos en todas las redes sociales como Emilio Motors.